Estimados todos, tengan muy buenos días. En nombre de nuestro director ejecutivo, el maestro Roberto Carlos Salazar, damos la cordial bienvenida a este webinar con apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia en el marco de la presidencia pro tempore que ostenta actualmente en el proyecto Mesoamérica. El día de ahora vamos a estar conociendo la experiencia de Colombia en el tema referentes a política de cambio climático, adaptación al cambio climático y seguridad alimentaria, experiencias exitosas en Colombia. Y en ese sentido, para dar inicio a la presente sesión, tenemos el agrado de contar con la participación por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia en representación de nuestro comisionado presidencial adjunto, el señor Víctor Manuel Gómez. Estimado comisionado, adelante, por favor. Muy buenos días, Carla. Creo que ahora sí. Muy buenos días a todos y todas. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia les enviamos un muy especial saludo al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, la Comisión Intersectorial de Salud de Seguridad Alimentaria, la Dirección Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica, los miembros del Grupo Técnico Interinstitucional, comisionados, enlaces ante el Proyecto Mesoamérica y a todos y todas las presentes. Les damos un muy cordial saludo a los ponentes y los participantes. Desde la Presidencia Pro Tempore de Colombia nos alegra darles la bienvenida a este webinar sobre experiencia del Programa de Seguridad Alimentaria con enfoque agroecológico y respecto al monitoreo climático popular y campesino. El día de hoy se compartirá en este espacio un programa que no solamente tiene un programa que no solo aborda la seguridad alimentaria, sino también adopta la agroeconomía como una herramienta de adaptación al cambio climático. Gracias a que está orientado en adaptaciones basadas en ecosistemas y soluciones basadas en la naturaleza, podemos tener una perspectiva integral de las acciones necesarias para impactar la vida de nuestros habitantes y hacer frente a la crisis ambiental. La adaptación de nuestros medios de producción y subsistencia requiere de un trabajo conjunto con la ciudadanía. Es fundamental que promovamos la participación de comunidades locales para evaluar y aprender sobre las diversas dimensiones del desarrollo rural. Esperamos que esta sesión resulte muy provechosa y nos permita reflexionar como región sobre la formulación de soluciones innovadoras que puedan ser replicadas en nuestras propias comunidades. Sin más preámbulos, agradecemos su asistencia y damos inicio a este diálogo tan enriquecedor para todos. Una exitosa jornada. Muchísimas gracias por sus palabras, estimado comisionado Gómez. Y también para poder dar un espacio de saludo, tenemos a la señora Fanny Sierra. Ella es nuestra enlace EMSA en representación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, que como se comentaba, actualmente Colombia ostenta la presidencia pro tempore en el marco del proyecto Mesoamérica. En ese sentido, estimada Fanny Sierra, le brindo el espacio. Adelante, por favor. Sí, muy buenos días para todos. ¿Me escuchan? Aló, La buenos días escuchamos, para sí, todos. la escuchamos. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias. Doy un saludo fraternal a todos los presentes y todos los presentes en este evento. Un saludo especial al señor Víctor Manuel Gómez Rojas, comisionado presidencial adjunto de Colombia ante el proyecto Mesoamérica, a la señora Carla Moreno, en representación del señor Roberto Salas, director general del proyecto Mesoamérica, a todos los señores del enlace EMSA, a los señores delegados de los países de Mesoamérica, a los señores panelistas eh, y a toda la audiencia. En el primer momento, déjenme expresar un saludo de la señora ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, la señora María Susana Mohamed, también del señor Sebastián Carranza, director de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, señora Andrea Corso, directora de Asuntos Ambientales Sectoriales y Urbanos. Les mandan un saludo muy especial en esta jornada de trabajo. Es importante introducir este diálogo y este evento diciendo que el cambio climático no solamente es un problema de la física de la atmósfera, como lo es el calentamiento global, sino también que es un problema ético y político. En este sentido, debemos
establecer estos vínculos y hablar de la justicia climática, como lo ha mencionado en varias oportunidades el presidente de Colombia, Gustavo Petro, por lo que debemos incluir dentro de los estudios del cambio climático los derechos humanos, los derechos colectivos, los derechos de las minorías étnicas, y nos surge la participación de científicos naturales y científicos sociales para conocer de primera mano la situación de la pérdida de la biodiversidad, la pérdida de la fertilidad de los suelos y la revisión de lo ético, lo político, la inequidad y la justicia. En este contexto, y frente al fenómeno del cambio climático, es necesario estrechar el fenómeno global de orden atmosférico con la justicia climática. Asimismo, necesitamos la coproducción de conocimientos con la participación dinámica de los afectados para la creación de un nuevo conocimiento en la materia. Entonces, estamos hablando de los conocimientos tradicionales que hay que incluir en que hay que incluir en todas las investigaciones y en todos los diálogos del cambio climático. En términos globales, nos vimos afectados y todos sabemos el tema de la pandemia afectó la salud, lo económico y lo ambiental, y en este sentido se derivó de una ruptura del equilibrio de los ecosistemas, entre otros asuntos, seguramente el cambio climático que nos dejó esta situación y que tuvo un abordaje ético y político para dar solución a esta situación. En este contexto necesitamos dar abordajes y resultados éticos y políticos para la solución real del cambio climático. Es verdad que el cambio climático está cambiando atmosféricamente y es un panorama que tenemos, bueno, entre comillas, incierto debido a las actividades de los combustibles fósiles, la deforestación, entre otros asuntos de las actividades antrópicas que desarrolla el hombre. Entonces, estamos viendo que la temperatura sigue subiendo, también hay eventos extremos, los estamos viendo, y los países mesoamericanos cada día somos más vulnerables. Sabemos que existe, por ejemplo, en Mesoamérica un corredor seco, eventos naturales continuos que impactan los asentamientos humanos radicalmente. En cuanto a la seguridad alimentaria, los efectos negativos por el cambio climático son frecuentes y son negativos para, de una u otra manera, afectar todos los productos agrícolas y en especial los granos del trigo, el maíz, el arroz, la soya, etcétera, que en el aumento de la temperatura hace que peligre la adaptación de la agricultura y la biodiversidad y se establezcan unos ciclos irregulares de los recursos hídricos. Por lo tanto, hay que estar muy atentos para reducir la vulnerabilidad de la agricultura y debemos pensar en el fortalecimiento de los derechos de los ecosistemas como de los derechos humanos. Es por esta razón que debemos cuidar el clima y debemos prepararnos para actuar sobre la seguridad y la soberanía alimentaria de los pueblos. Éxitos en esta jornada. Gracias. Muchísimas gracias, estimada Fanny, y justamente por la relación, ¿verdad? Ambiente con el tema transversalidad que tiene con los demás sectores, seguridad alimentaria, gestión del riesgo, es que se considera bastante oportuno la generación de estos espacios de transferencia de conocimiento, presentación de experiencias, dado que como región tenemos bastantes retos en comunes, siendo uno de ellos el tema de la seguridad alimentaria, la preservación del ambiente. Entonces, por ello consideramos bastante importante la iniciativa de Colombia de poder llevar a cabo este espacio justamente para poder abordar el tema del impacto al medio ambiente y de cómo procurar una seguridad alimentaria. En ese sentido, para dar inicio ya al tema de las presentaciones que tenemos el día de ahora, tenemos la primera presentación referente al tema de transformación hacia el derecho humano a la alimentación. Esta será a cargo de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional en representación de las señoras Mónica Andrea Herrera y Ángela Lucía Cortés. En ese sentido, muy amablemente le brindamos el espacio. Adelante, por favor.
De igual manera, recordar que en caso de tener consultas, pueden trasladarlas a través de la herramienta del chat con motivo de poder generar ese espacio de interacción entre las ponencias y las dudas o conocimientos que tengan los demás participantes. En ese sentido, estimada Mónica, estimada Ángela, les cedemos el espacio. Bueno, muy buenos días. Eh, por favor, me confirman si me están escuchando. Estimado Sebastián, sí, lo escuchamos perfectamente. Bueno, por motivos de agenda, la compañera Ángela Lucía Cortés no podrá acompañar este espacio. En este caso, estaré acompañando desde la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Y en la sesión también nos está acompañando Mónica Bella, desde la Presidencia de la República. Me confirman, por favor, si la presentación se proyectará o la proyecto desde acá. Si gusta, nosotros podemos apoyar con la proyección. Sí, 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 no hay problema. perfecto, perfecto. Eso, ahora sí, perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces mucho gusto. Mi nombre es Sebastián Gil. Como les venía comentando, les hablo en representación del director de nutrición Rubén Ernesto Orjuela y de la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, en calidad de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que actualmente la ejerce el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La intención de la presentación el día de hoy es poderles comentar un poco la experiencia de lo que es la instancia, digamos, que trabaja frente a la formulación, implementación, seguimiento, evaluación de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y que hoy en día, digamos, tiene un enfoque y ha tenido unos avances importantes frente al enfoque de la garantía de derechos, específicamente relacionado al derecho humano a la alimentación. Si quieres, regálame la siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, contarles un poco en materia normativa. Esta comisión se crea mediante el decreto 2055 de 2009 y pues digamos que le da ese cargo frente a la coordinación y seguimiento de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Este decreto pues responde efectivamente a la política nacional que se establece mediante el COMPES 113 del 2008. A partir de esto, pues se establece la Comisión Intersectorial como esta máxima instancia frente a la coordinación y seguimiento de esta política. Digamos que a partir de la Ley 1355 de 2009, que es la ley por medio del cual se define conceptos importantes para el país, como lo es la obesidad, como lo es las enfermedades no transmisibles, que claramente tienen un efecto frente a la temática alimentaria y nutricional en el país. En esta ley se establecen unas disposiciones donde se da como tal la definición de la comisión, qué es la comisión, cuáles son sus funciones y quiénes integran efectivamente esta comisión. Esta integración y digamos un poco la, la normatividad frente a la conformación y frente al reglamento un poco de la CISAN se vienen estableciendo entonces mediante decreto 1115 de 2014 la actualización y se promueve una Secretaría Técnica rotativa dinámica por periodo de 2 años. Digamos que actualmente, como les había comentado, el ICBF la viene asumiendo y ha venido, digamos, apoyando todos estos procesos relacionados con las funciones de la Secretaría Técnica. De ahí en adelante, dos normativas en específico han ido modificando la integración y presidencia de esta comisión intersectorial. Digamos que se ha tenido la experiencia de que esta comisión ha sido rotativa a la presidencia. Digamos que anteriormente, entre
el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura, y mediante decreto 2223 de 2022 se modifica esta integración y entra como tal en la integración de la comisión la Presidencia de la República. Y esto alineado claramente con el Plan Nacional de Desarrollo que se establece en el actual gobierno del presidente Gustavo Petro, donde se incluye como tal, frente a estos temas alimentarios, la Presidencia de la República apoyar, digamos, estas acciones de la presidencia como tal. Y a partir de ahí, digamos que han surtido algunas modificaciones adicionales frente a la integración, en línea también con la creación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, que también conforma entonces esta comisión intersectorial, haciéndola, digamos, cada vez más visible, cada vez, digamos, las problemáticas relacionadas con alimentación y nutrición mucho más visibles en el país. Si me regalas la siguiente, por favor. Actualmente, entonces, la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional está conformada por 12 entidades, en donde, como les venía comentando, entra a presidir el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, donde está conformado por el Ministerio de la Agricultura y Desarrollo Rural, por el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de la Igualdad y Equidad, el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y por último la Asociación Colombiana de Facultades de Nutrición, designada pues por su junta directiva. Un poco contarles también que frente a un poco la integración y la participación de esta comisión, pues se tiene como tal en su reglamento interno se sesiona cada mes frente a los delegados técnicos, donde se abarcan y abordan diferentes temáticas de interés nacional frente al tema alimentario. Y se tiene también la participación de invitados permanentes a estas sesiones, donde actualmente participan otros ministerios, como lo es el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Ministerio de Cultura, también la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores, y desde la sociedad civil la participación por parte de Convocatoria Campesina, y otras, digamos, entidades adscritas al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Siguiente, por favor. Bien, contarles que dentro de el accionar como tal de la comisión se cuenta con unas submesas que básicamente están distribuidas por diferentes temáticas que se abordan y que se vienen trabajando desde ya hace unos años. Y actualmente, digamos, tiene unos liderazgos específicos. Tenemos la submesa de seguimiento y evaluación, que actualmente, y con la creación del Ministerio de la Igualdad, tendrá un papel protagónico frente a esta temática de seguimiento y evaluación, no solo de la política nacional, también de otros instrumentos de política pública relacionados con la temática alimentaria y nutricional en el país. Tenemos la submesa de alimentación saludable y sostenible, donde el ICBF, digamos, tiene el liderazgo de esta submesa, donde se hablan temáticas relacionadas con alimentación saludable, cómo lograr acciones desde las diferentes entidades que promuevan esta alimentación y que también se enmarquen dentro de la sostenibilidad, que es un componente transversal. Tenemos la submesa del enfoque diferencial étnico, liderado digamos, entre el Ministerio de la Igualdad y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, también dando respuesta a diferentes compromisos establecidos con los grupos étnicos con los que contamos en el país y que, digamos, dan respuesta a ese enfoque de derecho a la alimentación con un enfoque diferencial étnico. La submesa de investigación alimentaria, que tiene un coliderazgo en el Ministerio de Ciencias y el ICBF, como les comentaba, el Ministerio de Ciencias siendo un invitado permanente a estas mesas. Y esta submesa pues, tiene
como su nombre lo dice, busca investigar frente a diferentes elementos y entre ellos pues uno de los objetivos que se establece en el Plan Nacional de Desarrollo y es poder generar a partir de investigación eh, diferentes productos de alto valor nutricional a partir de alimentos producidos en el territorio nacional. Tenemos la submesa de la garantía progresiva del derecho humano a la alimentación y la soberanía alimentaria. Esta es una mesa que está liderada por el Departamento Nacional de Planeación y lo que busca es, como les venía diciendo, el enfoque de garantía del derecho a la alimentación, poderlo fortalecer en el país a partir de la formulación de la política nacional para la garantía progresiva del derecho humano a la alimentación y la soberanía alimentaria. Y finalmente la submesa de pérdida y desperdicio de alimentos que actualmente tiene el liderazgo del Ministerio de Agricultura y donde pues se viene trabajando de la mano con otras entidades que tienen un papel protagónico en la implementación de la política para la prevención y reducción de pérdida y desperdicio de alimentos en el país. Siguiente, por favor. Bueno, digamos que dentro de las submesas existen otras temáticas que están alineadas, digamos, al proceso que se viene trabajando en cada una de ellas. Por ejemplo, en la investigación alimentaria se incluye un subtema relacionado con la hoja de balance de alimentos. Este es un tema que viene trabajando ya desde hace unos años por el ICBF, quien viene actualizando año a año, digamos, esta hoja de balance de alimentos con el fin de identificar cómo está esa producción nacional de alimentos y en contraste, digamos, con importaciones, exportaciones de alimentos. Por otro lado, en la submesa de pérdida y desperdicio de alimentos se toca un tema, digamos, que es transversal y es el de sistemas alimentarios sostenibles, que de la mano con el Ministerio de Agricultura y desde la Secretaría Técnica de la CISAN se viene avanzando con la implementación de la hoja de ruta de sistemas alimentarios de Colombia. Y finalmente un subtema de donaciones donde también va articulado con la política de pérdida y desperdicio de alimentos, donde se dan, digamos, o se discuten algunos elementos frente a las donaciones de alimentos en el país. Siguiente, por favor. Bien, contarles algunos hitos, ya les he venido mencionando algunos durante la presentación, pero digamos que entre ellos, como les había comentado, actualmente tenemos vigente la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional mediante el COMPES Social 113, que fue formulada, digamos, en el año 2008 y que actualmente se encuentra en proceso de implementación. Frente a este documento COMPES, digamos que alineado con el documento COMPES se establece el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional que fue formulado y digamos que establecido con vigencia hasta el año 2019. Digamos que este ya ha perdido vigencia, pero básicamente digamos que da esa ruta frente a lo que se plantea en la política y da un plan para digamos, dar cuenta de esta política nacional. Siguiente, por favor. Bueno, otros hitos importantes y que van, digamos, más alineados con este enfoque de derecho humano a la alimentación. Contamos con el Plan Nacional Rural del Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación y que, digamos, tiene un enfoque principal en el área rural, donde se busca, mediante diferentes acciones de articulación intersectorial, poder poder contribuir hacia la garantía progresiva del derecho a la alimentación en el área rural, digamos, con enfoque en el campo, con enfoque en el área rural en particular, y dando respuesta también, como uno de los antecedentes que se tiene al acuerdo de paz establecido en el año 2016. Entonces, este Plan Nacional responde a este acuerdo de paz firmado y dando cuenta, digamos, algunos de estos compromisos establecidos y que permiten, digamos, transitar hacia este enfoque de derecho a la alimentación.
Contamos también con la política para la prevención y disminución de pérdida y desperdicio de alimentos en Colombia. Eh, digamos, esta política fue formulada, implementada también en línea con la ley 1990, donde pues básicamente lo que se busca es poder reducir y prevenir estas pérdidas y desperdicio de alimentos en la cadena agroalimentaria. Entonces, digamos, esta es otra política de interés nacional para poder, digamos, contribuir a la garantía del derecho a la alimentación desde esta prevención y reducción de desperdicio de alimentos. Y como les mencionaba hace un rato, se encuentra en formulación la Política Nacional para la Garantía Progresiva del Derecho Humano a la Alimentación y la Soberanía Alimentaria. Siguiente. Bueno, y aquí para comentarles un poco y relacionado con los hitos que ya acabo de mencionar, el actual Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida, se establecen una serie de transformaciones que tienen, digamos, una importante relación con lo que es el derecho a la alimentación. Digamos que en particular tenemos una transformación específica donde se resalta este derecho humano a la alimentación, pero también hay que decir que en las demás transformaciones hay elementos que le aportan hacia la garantía de este derecho, dado su interconexión con otros derechos humanos, como lo es el derecho al agua, como lo es el derecho a la vida, entre otros. Entonces aquí un poco para ilustrarles cómo se establece esta transformación del derecho a la alimentación, tiene en cuenta, digamos, los componentes del derecho establecidos por el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, eh, y donde se resalta pues claramente la disponibilidad de alimentos, poder producir más alimentos y mejores alimentos, el acceso físico a ellos, donde está relacionado todo el tema de las cadenas de suministro eficientes, el transporte a lo largo de la cadena logística, cómo se mejora, la disminución de la intermediación para tener, digamos, mayores beneficios digamos, también actores importantes entre la producción y en momentos de comercialización. El tema de adecuación de alimentos relacionado con la producción de alimentos y consumo, digamos específicamente consumo de alimentos sanos y seguros, el rescate de prácticas alimentarias tradicionales, la parte, digamos, del aspecto cultural y que sean saludables e inocuos también para el consumo. De manera transversal se resalta la gobernanza multinivel para las políticas públicas asociadas al derecho a la alimentación, donde también se establece como uno de sus artículos, establecer y conformar el sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación, poder contar con una arquitectura institucional mucho más fuerte donde se promueva también la participación social en particular. Eh, y pues digamos, se tiene como tal para esta política que se está formulando al Ministerio de Agricultura como rector de esta política. Yo dejaría hasta ahí, le daría, digamos, la palabra a Mónica Bella, que también, digamos, desde la presidencia de la CISAN estaría compartiéndonos algunos elementos adicionales. Muchas gracias. Sebas, muchas gracias. Bueno, yo creo que tú ya lo has dicho todo y lo has expresado muy bien. Sumaría eso solamente que en cuanto a los ejes de transformación, realmente es un compromiso importante de gobierno el derecho humano a la alimentación, que todos los programas que hemos venido gestando en torno a ese derecho humano a la alimentación, como el programa Hambre Cero, como el programa de compras públicas, como las alianzas público-populares, pues en realidad tienen como corazón el cumplimiento y la garantía progresiva de este derecho humano a la alimentación, que hace parte de esas transformaciones de nuestro Plan Nacional de Desarrollo y sobre todo de nuestro plan de gobierno. Frente a los catalizadores, explicaba Sebas ahora, un poco hacer énfasis también en la sostenibilidad, que si bien no está de forma tan explícita en el componente como tal de derecho humano a la alimentación, sabemos que hace parte y sobre todo de cara a este importante espacio para compartir experiencias con Mesoamérica, sabemos que es relevante tener en cuenta este componente de sostenibilidad ambiental. Entonces,
Únicamente agregar eso, agregar que nosotros estamos viendo en las escalas de realización del derecho humano a la alimentación justamente todos esos pasos que tenemos que dar de cara a lograr la garantía de ese derecho, no solamente a las personas como individuos, sino a las comunidades y a los pueblos vistas como tal, como comunidades y que hacen parte de sistemas de gobernanza complejos integrales en donde ellos mismos deciden cuál es la manera en la que optimizan su alimentación, pero más allá de eso, cuál es la manera también en la que optimizan su recurso y en la que establecen esa relación directa o ese vínculo directo con los medios de producción, sobre todo con la tierra y con la sostenibilidad ambiental de esos medios. Em, de pronto algo adicional que podemos decir es que Colombia está trabajando intensamente en el diseño del programa Hambre Cero como respuesta a la garantía de ese derecho humano a la alimentación, que al igual que lo dijo Sebas, también estamos trabajando en la política pública, en el diseño de la política pública, que ese diseño de la política pública además tiene un componente importante de diversidad y de integración y que frente a eso hay todo un eje transversal de comunidades étnicas que a la par con la política general están diseñando sus políticas específicas o sus capítulos que van totalmente imbricados con la política general para dar respuesta a la garantía al derecho humano a la alimentación de estos pueblos que tradicionalmente, históricamente han sido discriminados o han sido un poco dejados de lado, como los pueblos indígenas, como la comunidad y los pueblos negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros, que desafortunadamente no han encontrado su lugar en la historia, pero que en este gobierno estamos buscando la manera de abrirles campo, de hacerlos partícipes y de que sean actores fundamentales para que además también con sus usos y costumbres nos puedan guiar en la construcción de esa política pública nacional que tenga en cuenta la diversidad de Colombia, el crisol que es Colombia y lo importante del reconocimiento de todos quienes hacemos parte de este país con nuestras diferencias. Entonces, eso frente a la política pública. Luego, frente al programa Hambre Cero, también decirles que hay anuncios especiales que vamos a hacer próximamente, que en lo que resta del año probablemente tendremos mucho más por compartir con ustedes, que estamos diseñando el programa en dos ejes o en dos líneas del tiempo. Una que es una línea de tiempo de emergencia que busca responder a justamente a esas necesidades humanitarias para acceder al derecho humano a la alimentación y para poder disminuir la inseguridad nutricional y las muertes a lo largo del país por hambre y otra línea de tiempo que busca hacer sostenibles los programas alimentarios y garantizar el derecho humano a la alimentación de forma integral, garantizando tal cual como lo explicaba Sebas ahora, que se cumplan esas diferentes etapas en cuanto al acceso físico y económico de alimentos, a la disponibilidad, a la adecuación y a la sostenibilidad. Y para eso hemos avanzado ya en varias mesas de trabajo, en varios grupos y subgrupos de trabajo también, ya hemos avanzado en la escritura del programa, estamos afinándolo en este momento y pronto tendremos un decreto que nos permita viabilizar y organizar mejor todas las ofertas a nivel interinstitucional e intrainstitucional para poder llevar mejor la oferta a los diferentes territorios y no solo la oferta, sino también hacer un rediseño completo institucional y en términos de servicios para poder realmente atacar los núcleos que necesitamos atacar en cada uno de esos territorios de acuerdo a las necesidades y más allá de las necesidades de acuerdo a la garantía de derechos que necesitamos satisfacer en cada uno de los territorios. Entonces, sí, frente a eso, frente al tema del programa Hambre Cero, entender un poco que la idea del gobierno nacional, más allá de pronto de ir con una oferta organizada en bloque, es poder llenar a las comunidades de medios y de alternativas para poder procurarse en ellos mismos una alimentación de forma sostenible en el tiempo, que para eso estamos trabajando en el tema de compras públicas, buscando que realmente
las diferentes instituciones del Estado y sus homólogos a nivel territorial puedan acceder a alimentos producidos en cada una de las regiones, em, buscando no solamente robustecer y hacer más móvil el aparato económico en los territorios, sino también organizar circuitos cortos de alimentación que permitan contaminar menos, que permitan dar cuenta de esa soberanía alimentaria, que permitan dar cuenta de la eficacia en esos sistemas alimentarios a nivel regional y municipal, y que sigan ayudándonos a defender la soberanía de los territorios en torno al derecho humano a la alimentación. Finalmente, les hablaría un poquito del sistema. El sistema en el artículo 216 del Plan Nacional de Desarrollo está establecido que la Presidencia de la República y el Gobierno Nacional creará un sistema de derecho humano a la alimentación junto al programa Hambre Cero, que ese sistema emanará del programa Hambre Cero y que también será un poco el órgano rector encargado de codirigir el tema de la política pública. Y frente a ese sistema, es importante ahora compartirles la experiencia que estamos llevando a cabo, y es que hemos estado haciendo un análisis comparado con diferentes países, con diferentes tipos de organización gubernamental y no gubernamental a nivel a nivel internacional, y otras experiencias regionales a nivel nacional, para ver de qué manera podemos organizar mejor ese sistema y que realmente sea una instancia que se dialogue perfectamente o que esté totalmente en consonancia con la CISAN, que como les explicaba Sebastián, es la máxima autoridad en materia nutricional y alimentaria del país, pero que trascienda un poco esas fronteras de la CISAN y busque la garantía de derechos en las diferentes instancias, permitiendo también la gobernanza de los territorios y compadeciéndose totalmente también con las situaciones y condiciones de los territorios y de las entidades territoriales. Entonces, en ese sistema de garantía de derecho humano a la alimentación, lo que se busca sobre todo es entender cómo la garantía del derecho va más allá de las entidades nacionales y va más allá de la interacción transinstitucional, sino que involucra realmente a los agentes populares, que involucra realmente a las personas en las diferentes instancias territoriales, también a las organizaciones de la sociedad civil con sus reclamos, y que les permite tener una voz un poco más amplia y un poco mejor escuchada frente a las nuevas formas de hacer política pública también, que por supuesto van ahora también no solo en el tradicional sentido vertical de arriba hacia abajo, sino que sobre todo ahora van de abajo hacia arriba y que escuchan realmente las necesidades, que escuchan las demandas y que permiten que las comunidades y que los pueblos se puedan apropiar de los procesos más allá de las instituciones. Entonces, bueno, eso era un poco lo que queríamos compartirles frente a nuestro estado del arte, nuestro estado actual en materia alimentaria y nutricional, pero también todas las transformaciones que se están gestando en este momento con el gobierno del cambio y con nuestro Plan Nacional de Desarrollo, que todos vamos caminando en torno a esa misma transformación y que para nosotros el medio ambiente y el eje de sostenibilidad pues hace parte de una de esas grandes escalas de realización del derecho humano. Así que esperamos, por supuesto, poder trabajar muy de cerca con ustedes, recibir todas las experiencias y que este sea un espacio que favorezca ese intercambio y ese buen relacionamiento para continuar en dirección hacia la sostenibilidad y hacia la garantía de derechos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado Sebastián, estimada Mónica, por la información compartida referente al tema del derecho humano a la alimentación, información que compartían sumamente importante sobre la articulación de los diferentes actores, ¿verdad? Incluyendo también actividades productivas que sean amigables con la naturaleza. En ese sentido, y previo a dar el paso a la segunda presentación, queremos solicitar el apoyo de cada uno de ustedes para habilitar el tema de la cámara y poder tomar la captura de registro de la sesión. Entonces, les pedimos el apoyo para que cada uno pueda habilitar la cámara y también el apoyo de mi compañero Ronald para tomar la respectiva captura. Estimado Ronald, adelante.
Por supuesto, Carla, buenos días a todos. Agradeceremos que podamos activar las cámaras, por favor, y a la cuenta de 3 yo hago la captura para que estemos preparados. Muy bien, se están activando las cámaras. Muchas gracias. Y a la cuenta de 3. 1, 2, permítanme un segundo. Se están activando las cámaras. Muy bien, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Permítanme otro segundo. Listo, muchas gracias, Carla. Listo, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, igualmente a ti, Ronald. Y bueno, el día de ahora tenemos una segunda presentación referente al tema del programa de seguridad alimentaria con enfoque agroecológico como medida de adaptación al cambio climático en Colombia. Adaptación basadas en ecosistemas y soluciones basadas en la naturaleza. Esta presentación está a cargo del señor Fabio Malta Chaparro, a quien le damos también el espacio de palabra. Estimado Héctor, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días tengan todos ustedes a los países pertenecientes a Mesoamérica. Un caluroso saludo de la ministra Mohamed, del viceministro Canal y el director de Cambio Climático, el doctor Sebastián Carranza. Sabemos que es muy preocupante lo del cambio climático. Realmente vemos que los países latinoamericanos somos los más vulnerables al cambio climático. Por lo tanto, es necesario una adaptación urgente ante ese cambio climático presente. Sabemos que los temas de mitigación son importantes, ya que nosotros como países latinoamericanos solo emitimos el 2,5% de las emisiones totales, pero los países desarrollados emiten cerca del 65%. Por lo tanto, en ese sentido, y ya escuchando del Plan Nacional de Desarrollo del compañero Sebastián, el agua es a la adaptación, lo que la energía es a la mitigación. Entonces, es muy importante ya en esas estrategias y acciones del plan de desarrollo contempladas y mencionadas con anterioridad. En estos momentos queremos presentar un elemento de la política de cambio climático, la adaptación, seguridad alimentaria y experiencias exitosas en Colombia. Para nosotros es muy importante también el tema de las directrices nacionales de la política pública. Por ejemplo, la ley 1931 de julio de 2018 nos habla de esas directrices para la gestión del cambio climático. Entonces allí es muy importante tener en cuenta esa política nacional de cambio climático que tiene unos lineamientos, estrategias y acciones. Sabemos que en ese tema se incorpora la gestión del cambio climático en las decisiones públicas y privadas para avanzar en una senda de desarrollo resiliente al clima bajo en carbono, que reduzca los riesgos al cambio climático y permita aprovechar las oportunidades que el cambio climático genera, ¿no? Entonces, por lo tanto, en ese mismo orden y en esas acciones del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático nacen algunos instrumentos claves para los territorios, como son los planes integrales de cambio climático sectoriales. Ahí está el sector transporte, minas, energía, agricultura, salud, educación, vivienda, ciencia y tecnología. En el caso del plan integral del sector agrícola, pues se han definido 6 líneas estratégicas que lo lidera el Ministerio de Cultura en estos momentos, el cual el Ministerio de Medio Ambiente interactúa de manera permanente en algunas acciones relevantes, lo que tiene que ver con sistemas de alertas tempranas y procesos productivos sostenibles resilientes al clima. Por otro lado, en los territorios también están los planes integrales de gestión de cambio climático territoriales. Eso lo lideran las corporaciones autónomas regionales, las gobernaciones, los entes territoriales y la unidad de parques nacionales. Esos entes territoriales están muy conectados a la tercera comunicación nacional de cambio climático, que lo lidera el IDEAM, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Sabemos que esos planes tienen que cumplir algunas metas de la NDC para la mitigación, para la adaptación y para los medios de implementación y riesgo. Sabemos que en adaptación hay 30 metas de adaptación muy relacionadas en agricultura y en medio ambiente, pero también todo ese trabajo que se desarrolla está conectado con unos nodos regionales de cambio climático, pero también nacen otras acciones como son las soluciones basadas en la naturaleza y la adaptación basada en ecosistemas.
Sabemos que el concepto de seguridad alimentaria, entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, acceso y consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad y calidad, inocuidad, y en condiciones que permitan su adecuada utilización biológica. Sabemos que para todos los países que enfrentan esos impactos del cambio climático es muy difícil cumplir como esa disponibilidad suficiente de alimentos por los desastres y amenazas que el cambio climático atenúa sobre esos cultivos. Entonces, realmente ese desafío es prácticamente no solamente de Colombia, sino de todos los países latinoamericanos que enfrentan esas condiciones adversas para empezar a aumentar la vulnerabilidad o disminuirla o ser más resilientes al clima. Por eso es importante conocer un poco los escenarios de cambio climático y variabilidad climática en Colombia y en un caso específico para el departamento del Tolima. En esta diapositiva que muestra esos escenarios de cambio climático que el Instituto IDEAN ha empezado a trabajar en base a series históricas desde el 1976-2005 y miramos esa diferencia de temperatura para nuestro país Colombia y realmente en la mayoría del territorio nacional temperaturas que van de 2,3 a casi los 3 grados centígrados. Y para el caso de cambios de porcentajes de precipitación, observamos que para las cordilleras que existen en Colombia, ya observamos incrementos de precipitación que van desde del 20 al 40%. Sabemos que esas lluvias intensas pueden afectar las condiciones típicas fenológicas de un cultivo, menor productividad, mayor avalancha, deslizamientos, desastres, que finalmente disminuyen la productividad agrícola y nos afecta la seguridad alimentaria de nuestro país. Caso contrario, en la parte norte, de la costa Caribe, allá en la región de La Guajira, el Cesar, y el Magdalena vemos impactos de temperaturas de -40 hasta -20 grados centígrados. Entonces es preocupante porque las temperaturas elevadas pues condicionan la escasez del recurso hídrico para la disponibilidad para nuestros cultivos agrícolas. Entonces, en este sentido, los escenarios nos indican que el país en su conjunto estaría afectado por el cambio climático. Sin embargo, ese aumento esperado de temperatura y de precipitación no es lo mismo para todas las regiones. Entonces, esto implica que ese diseño de medidas de adaptación tiene que ser particular para los territorios. No es lo mismo la región de La Mojana donde hay inundaciones o en la alta montaña en los proyectos de Lago de Tota o el corredor de conservación Sumapá Guerrero, donde son otros escenarios muy distintos. En ese sentido, y es preocupante lo que menciono en el sentido de que esas emisiones globales de gases de efecto invernadero aumentan, la temperatura media anual hacia el 2100 estaría en 2,14 grados. Si en estos momentos, con un solo grado centígrado, ocurren deslizamientos y avalanchas, inundaciones, plagas y enfermedades y derretimiento de los glaciares en nuestro país, entonces sí nos está afectando o nos afectará grandemente hacia un futuro próximo. Entonces, sin adaptación acelerada al cambio climático, resultaría degradación y pérdida de los suelos en las vertientes andinas y Amazonía, inundaciones en las costas Caribe y Pacífico, pérdidas de nicho de café, frutales, cacao y banana. Vemos el caso del café que ya prácticamente en el sector de la cordillera central, en el eje cafetero, prácticamente el café ha disminuido proporcionalmente de acuerdo a esos escenarios de cambio climático. Y vemos en otras regiones donde antes había poco café, han aumentado esas áreas, como el caso del sur del Huila, donde prácticamente se ha fortalecido la productividad del café. Por otro lado, la prevalencia de plagas y enfermedades por el cambio climático afectan grandemente nuestros cultivos. Y si observamos para un caso particular en el departamento del Tolima, observamos las diferencias de la temperatura, que es lo que más nos está pegando. Observamos temperaturas de esa diferencia que pueden ir de los 0,6 a los 1,2 grados centígrados en el 2040. Pero ya esos cambios que ustedes ven hacia futuro, sobre todo en la parte oriental del departamento del Tolima, temperaturas que oscilan entre 1,6 hasta 2,0 grados centígrados.
Y si observamos esa diferencia de temperatura hacia finales del 2100, vemos temperaturas que superan los 2 grados centígrados. Entonces, en ese sentido, queremos también analizar un tema muy específico que tiene que ver con el tema de variabilidad climática. Allí tienen los efectos de los fenómenos ENSOS, niño-niña, que en este momento nos están afectando fuertemente a nuestro país. Por ejemplo, fácilmente se puede constatar que de un año, dado un periodo lluvioso, o casi no trae lluvias y puede observarse sequía, mientras que en otros años es muy lluvioso y las inundaciones son desastrosas y se activan fenómenos de remociones en masa. Entonces, esa variabilidad climática se refiere a fluctuaciones alrededor de una condición predominante, normal climática, observadas durante periodos de tiempo relativamente cortos. Entonces sabemos y recordemos que niño trae escasez o sequías, que es el calentamiento de las aguas del Pacífico. Caso contrario, el fenómeno de la niña ocurre enfriamiento de las condiciones atmosféricas del Océano Pacífico y nos trae lluvias intensas. Observamos allí que temperaturas en este año, en mayo y junio, de 0.3 en un niño 4 a 1.7 y en el mes de junio de 0.7 a 2.9. Esas son las variaciones. Observamos en este detalle que lo que ustedes observan allí en un amarillo a un zapote intenso, encontramos temperaturas que oscilan entre 0.5 y 2.5 grados centígrados y esas condiciones sobre todo el sector de Colombia nos afecta porque hay escasez del recurso hídrico. Ya uno observa las pasturas secas, observa la escasez de recurso hídrico para los acueductos municipales y veredales, y observa un sinnúmero de impactos que nos están afectando grandemente a muchos productores, tanto de la baja como de la media y alta montaña en Colombia. Por ejemplo, en esos análisis de precipitación del trimestre de octubre, noviembre, diciembre, observamos, de acuerdo a los estudios del IDEAM, que se presentarán el desarrollo de un fenómeno del niño. Inició en 69%, ya lo tenemos casi en un 90% de probabilidad, con disminuciones entre el 10 y cercanos al 30% en La Guajira, en la parte centro del Cesar, en los Santanderes, en el Piedemonte Llanero, Casanare, el sur del Tolima, y casi en todo el territorio nacional estamos siendo fuertemente impactados por este fenómeno del niño. Si realmente una precipitación en alguna región está por el lado de los 2.000 milímetros promedio, pues eso disminuye casi el 30% de esa precipitación y empezamos a ver la escasez de nuestro recurso hídrico. Por otro lado, esas amenazas relacionadas con los deslizamientos en muchos territorios, el Instituto de Meteorología IDEAM tiene unas alertas, 318 municipios afectados por esas condiciones de los deslizamientos. En muchas regiones de la vía al Meta, las personas prácticamente han perdido sus enseres, daño a la infraestructura, problemas de no poder llevar sus alimentos a la región central de Bogotá, entonces, entre otros de las causas por estos fenómenos presentados. El caso de las amenazas por incendios forestales, también hay una alerta en 182 municipios del país, donde realmente los incendios, por un lado, son promovidos por la mano del ser humano, pero también por ese incremento de la temperatura, por el cambio climático que puede ser susceptible a que muchas áreas de cobertura vegetal sean sometidas al fuego. Por otro lado, volviendo al tema del contexto mundial y nacional de los impactos del cambio climático y la variabilidad climática, tenemos que el cambio climático a nivel mundial aumentará el hambre y la malnutrición, las condiciones de vida de los agricultores y pescadores y la pérdida de sus cosechas y el ganado. Entonces seguirán esos nuevos esquemas de plagas y enfermedades, tanto en seres humanos y plantas y ganado, que afectan las condiciones de la seguridad alimentaria y de la salud. Entonces, ustedes observan en las diapositivas, muchas personas en muchos territorios del mundo, como en África, mueren de hambre. En nuestro país a veces se ven afectados en la zona de La Guajira. Muchas plagas y enfermedades afectan los cultivos. El caso de nuestro café, que es nuestro cultivo insignia, vemos esa afectación por la roya en los cultivos. Y no se diga en la pesca y la acuacultura, están amenazados más de 200 millones de familias en todo el mundo
porque dependen de la pesca y la acuicultura. Y vemos hoy en día que ese calentamiento global se han incrementado los niveles del mar, las temperaturas, y hay una alteración de esas corrientes marinas que nos están causando disminución en la productividad de los mares. Pero también no podemos mencionar que el ser humano ha ido desarrollando una serie de acciones y medidas, porque la agricultura contribuye al cambio climático, pero es también parte de la solución. La agricultura puede contribuir a la reducción de emisiones mediante el manejo de servicios ecosistémicos, cambios de uso de la tierra, el uso de variedades de cultivos más eficaces, nutrición mejorada del ganado y manejo del suelo orgánico, y prácticas de sistemas agroforestales, como se pueden apreciar en las fotografías. Muchas campesinas, productoras, hacen pulicultivos, sacan hortalizas orgánicas y los venden en los mercados campesinos. O los sistemas agroforestales asociados con café, cacao, banano, plátano, son uno de los que más se están utilizando en Colombia para mejorar la productividad utilizando esos sistemas adaptados al cambio climático. Por otro lado, el uso eficiente y ahorro del agua. Realmente se tienen a través de invernaderos espacios donde puedan producir bajo condiciones controladas para las plagas y enfermedades y riegos por goteos, permite mejorar la productividad en estas áreas. Y en muchas regiones del país, en el cultivo de caña, los arroceros tienen distritos de riego y distribuyen de una forma equitativa en un uso racional del agua para los cultivos en estas regiones del país. Son muchos los impactos que hemos encontrado al cambio climático en Colombia. Por ejemplo, en la selva amazónica hay procesos de degradación por incendios forestales, como lo explicaba antes. El caso de nuestros glaciares, tenemos volcanes nevados como el Nevado del Huila, el Nevado del Tolima, la Sierra Nevada de Santa Marta, el Nevado del Cucuy, que los glaciólogos están diciendo que ya cerca del 70% de esta capa de glaciar está desapareciendo, afectando con ello los que se benefician de los acueductos verales municipales y distritos de riego en el beneficio del agua. También nuestros páramos, a través de las especies frailejones, que están siendo fuertemente afectados por la actitud climática, porque ya algunos cultivos como la papa y la ganadería están compitiendo y están activando las plagas y las enfermedades en estas especies que son importantes para la regulación hídrica. Y en la zona central de Colombia, los impactos del cambio climático en nuestro árbol insigne, el árbol nacional de Colombia, Cerocilia quinduensis, es una especie que está afectada por un cucarrón, y también vemos la alta competencia por la ganadería extensiva, realmente disminuyendo la población de esta especie en esta región. Sin qué decir también el tema del daño de la infraestructura de muchas vías y regiones, en la vía Almeta, muchas infraestructuras, mucha pérdida de vidas humanas que se afectan, también el transporte de los alimentos al verse impedidos en transportarlos y llevarlos a los sitios cercanos a Bogotá para su venta. También las plagas y enfermedades, el caso del arroz, la niña del 2011 disminuyó el 50% en la producción agrícola del arroz. También vemos enormes pérdidas por paloteo en el café, afectados por la roya, y también otros cultivos en sus inundaciones. Entonces, vemos qué nos espera. Nos espera una precipitación errática, periodos más secos durante todo el año, posiblemente serán menos secos, mientras que los periodos más húmedos se intensificarán. Entonces, los cambios en los patrones de precipitación pueden alterar las fechas de floración, factores bióticos, plagas y enfermedades, y por ende, pérdidas en los costos y sistemas de producción. También, muy ligado a ello, está la prevalencia de plagas y enfermedades, y es probable que la situación empeore por la agudización del cambio climático. Entonces vemos que muchos de estos cultivos, como el banano, el plátano, el café, han ido subiendo de altura. Ya el café lo encontramos casi a los 1.800, 2.000 metros sobre el nivel del mar. El caso de la mora, la fruta, está casi a los 2.200, pero detrás de ellos también van las plagas y las enfermedades. Por otro lado, el ganado, con las olas de calor, las tierras degradadas, la escasez de alimentos, se ven afectados el ganado bovino, ya no encontrando plantas disponibles para su alimentación. Y la escasez de agua probablemente tendrá impactos en la ganadería. Las olas de calor afectará su producción de leche, de carne, entonces eso nos está afectando fuertemente a la región de Colombia. Si vemos en el lado derecho, de datos de producción e impacto climático previsto en algunos datos del Centro Internacional de Agricultura Tropical, observamos que esos
colores que ahí observan indican los impactos de la producción en cada cultivo. Por ejemplo, para el caso del maíz, el porcentaje previsto en cambios de temperatura de 2 a 2,5 con un 80% de pérdida. Y en el cambio de porcentaje previsto de cambios de precipitación de 0 a 3% de un 37,1% de pérdida. Entonces, mire todas las valoraciones que se hacen de diferentes cultivos importantes para la seguridad alimentaria están siendo afectados por el cambio climático. Para el departamento del Tolima, que es el ejemplo específico, nosotros hemos evaluado bajo escenarios de cambio climático los cultivos de arroz, plátano y café, caña, podrían no tener cambios considerables en las superficies, en zonas óptimas agroclimáticas. Igualmente para el cultivo del plátano, que ganarían 21.576 hectáreas en áreas óptimas. Pero no sucede lo mismo para el caso del frijol y el maíz. Este cultivo tendrá un efecto negativo de 155.626 hectáreas a convertirse en zonas no aptas de acuerdo al Plan Integral de Cambio Climático del Tolima. Entonces, entrando en un poco en la conceptualización que queremos manejar en este tema del cambio climático, sabemos que la tercera comunicación nos ha dado aportes y elementos esenciales para conocer el riesgo por el cambio climático, que está dado por la amenaza. ¿Cómo impactarán los cambios de temperatura y precipitación en mi territorio? Actitudes de suelos agrícolas, forestales, disponibilidad de agua, distribución de especies, vectores de enfermedades. Y por otro lado, la sensibilidad. ¿Qué tan expuesto está mi territorio ante esos cambios? Dependencia económica del sector agropecuario, condiciones de pobreza e inequidad. Y en la capacidad adaptativa, ¿qué fortalezas tiene mi territorio para enfrentar los cambios del clima? Áreas protegidas, áreas conservadas, eso lo maneja la unidad de parques del Ministerio de Ambiente, protege áreas, reservas naturales, áreas eh, públicas de la sociedad civil, perdón, privadas de la sociedad civil, fortaleza institucional en la inversión pública, que los recursos lleguen a las comunidades para que desarrollen su propio desarrollo, capacidad de autogestión y planeación, entre otras. Para ese caso específico del Tolima, encontramos, de acuerdo a la tercera comunicación nacional, a las amenazas, el riesgo y las vulnerabilidades de estos territorios. Encontramos que en seguridad alimentaria presenta un riesgo medio al cambio climático, pero en recurso hídrico y biodiversidad presentan un riesgo alto. ¿Esto qué nos está diciendo? Que los servicios ecosistémicos están siendo fuertemente afectados y si no están conservados, cuidados como se requiere, realmente van a afectar a la producción alimentaria, porque realmente si no se tiene el agua disponible o no se tienen los suelos conservados, finalmente va a impactar la soberanía y seguridad alimentaria de nuestros pueblos. Entonces, en ese caso específico, para mirar el tema aquí, en el diagnóstico de esas áreas, eh, se hace un análisis de cobertura de suelos de acuerdo a los conflictos de uso y estructura de tenencia de tierra en dos municipios, Río Blanco, Tolima y Planadas, Tolima. Entonces, bajo esos escenarios, se tienen aspectos muy claves y esa información que la ha generado la Unidad de Planeación Rural Agropecuaria del Ministerio de Agricultura, la FAO, donde nos permite tener en cuenta que en esos territorios de esos dos municipios de Río Blanco y Planadas, en la mayoría se encuentran áreas muy bien conservadas. Por ejemplo, se encuentra casi el 41% y 73% en conservación. Y si observamos en áreas de agricultura, observamos el 28 y el 15% respectivamente, lo que está en agricultura y forestal de producción. Pero si observamos el tema más ligado a las áreas de pastoreo, observamos de 30 y 12% respectivamente de esas áreas, que es lo que ustedes aprecian en un zapote a un amarillo. Entonces allí es el uso del suelo lo que de alguna manera nos está determinando ese conflicto de uso y tenencia de tierra en estos territorios. Si observamos más detalladamente en esta diapositiva, observamos que para estos dos municipios del departamento del Tolima, en esos cultivos establecidos que ustedes aprecian ahí, café, caña, cacao, plátano, hay una sobreutilización
casi del 43% y del 24%, o sea que son áreas que están en conflicto de uso del suelo, como ustedes lo pueden apreciar ahí, lo que está en color rojo. Prácticamente son áreas que están siendo fuertemente impactadas por la agricultura. Y así lo observamos en esta diapositiva, muchas áreas de café en alta pendiente, eh, en monocultivos, prácticamente hay una exposición fuerte de las lluvias y generalmente se aprecian fotografías al lado derecho del taponamiento de las vías, impidiendo con ello la comercialización de sus productos y afectando la vida de seres humanos que están cercanos a estos territorios y que el cambio climático y la variabilidad climática les está afectando grandemente. Entonces, en ese sentido, para evaluar un poco la vulnerabilidad del territorio, observamos que para esos dos municipios de Río Blanco y Planadas, eh, eh, presenta en general un grado bajo en seguridad alimentaria, recursos hídricos y biodiversidad. Pero en el caso de la parte de la sensibilidad, se evalúan factores por el deficiente manejo del suelo, la deforestación y fragmentación de bosques, población antrópica. Y la baja capacidad adaptativa de estos territorios se debe a la falta de conocimiento de gestión del riesgo. Entonces, aquí empezamos a pensar qué medidas de adaptación podemos desarrollar para disminuir esa vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de los territorios. Entonces, en el sector alimentario, seguir desarrollando acciones de seguridad alimentaria en cultivos de plátano, maíz tradicional y yuca, el tema de modelos de producción sostenible y herramientas de manejo del paisaje. Los mercados campesinos, como ustedes pueden apreciar en la fotografía, muchos de nuestros campesinos transforman sus productos, los venden en estos espacios para su comercialización, incrementando su calidad de vida. Y en el caso de programas que tienen que ver con prácticas agroforestales, café, cacao, nogal, pues de alguna manera contribuyen, así como ven los aspectos de la ganadería, de manejada con cercos vivos, barreras vivas, bancos de forraje. Y el caso del café asociado a plátano, café, como una de las alternativas claves para el desarrollo agropecuario en estos territorios. Pero también tenemos que pensar desde lo ambiental, las acciones para la conservación de los recursos naturales. Entonces ahí contemplamos el tema de los pagos por servicios ambientales, el tema de la conservación de microcuencas que abastecen acueductos y protección de fuentes de aguas y reforestación de dichas cuencas. Pero por otro lado también en la prevención al riesgo nacen programas de fortalecimiento de sistemas de alertas agroclimáticas tempranas ante esos eventos climáticos que nos están afectando en la prevención y el riesgo. Entonces entramos en los nuevos conceptos científicos, las soluciones basadas en la naturaleza, que es una acción sombrilla de restauración, gestión sostenible y protección. Hay diferentes tipos de enfoques: restauración, adaptación, mitigación, en infraestructura, en gestión de zonas costeras o integrada de recursos hídricos, y en protección, áreas protegidas y medidas efectivas de conservación. Entonces, este nuevo enfoque nos permite responder de una manera efectiva y adaptable a los desafíos de la sociedad humana, de una manera integral. Entonces, recordemos que las soluciones basadas en la naturaleza son aquellas acciones destinadas a proteger, gestionar de manera sostenible y restaurar nuestros ecosistemas para el servicio de la sociedad que lo necesita, de adaptarnos en unas condiciones adecuadas ante el cambio climático y fortalecer la resiliencia. Otro aspecto interesante aquí es la adaptación basada en ecosistemas, el uso de la biodiversidad y servicios ecosistémicos como una estrategia global de adaptación para ayudar a las personas a adaptarse a los efectos adversos del cambio climático. Entonces, nosotros desde el Ministerio de la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo, hemos acompañado algunos proyectos muy importantes para el país, proyectos de cooperación internacional, como el de mejorar prácticas de gestión de aguas resilientes al cambio climático para comunidades vulnerables en la Mojana. Es un proyecto muy interesante en la región del Caribe, donde las comunidades son fuertemente vulnerables a las inundaciones. Entonces, a través de dos proyectos seguidos se ha logrado fortalecer en el tema del ordenamiento territorial, el tema de la restauración ecológica participativa, el tema de los sistemas de alertas tempranas, el apoyo al fortalecimiento de las huertas y la seguridad alimentaria. En el proyecto de construcción de la capacidad de adaptación y seguridad alimentaria y nutricional en las comunidades indígenas y afro asentadas en la zona de frontera de Ecuador-Colombia, es un proyecto muy interesante
el proyecto de Amazonía Sostenible para la Paz, eh, apoyado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente y desarrollado por IDEA, por Amazonía y el PNUD. Prácticamente es un proyecto muy interesante de cómo fortalecer los planes integrales de cambio climático de algunos territorios y fortalecer algunas acciones de restauración, viveros en ese territorio tan interesante de la Amazonía. Y finalmente, Jeff, Magdalena Cauca Vive, son proyectos liderados por Fundación Natura en acciones de restauración, conservación, sistemas productivos que fortalecen la seguridad alimentaria de poblaciones que viven en zonas inundables en la parte baja de Colombia. También estamos apoyando a nuestras comunidades indígenas a través de convenios con el CRIC Cauca en el mejoramiento de su capacidad de adaptación mediante un ejercicio de gobernabilidad ambiental a través de actividades de conservación, a través de estufas ecoeficientes, a través de proyectos de sistemas agroforestales, silvopastoriles y el tema de huertas diversificadas para la seguridad alimentaria. Entonces, nosotros hemos hecho un ejercicio de portafolio de esas medidas de adaptación en todos los territorios. Hemos venido identificando 226 medidas de adaptación en 19 corporaciones autónomas regionales y 61 medidas en esos proyectos de cooperación internacional. Tenemos un portafolio de 47 medidas de adaptación que nos constituyen un elemento gráfico sustancial e importante para el desarrollo de esos ejercicios de adaptación para replicarlo en muchas regiones del país. Ahí tenemos lecciones aprendidas, a qué amenaza climática atienden esas medidas, los costos de implementación de toda esa síntesis de proyectos novedosos. Y también tenemos la herramienta de acción climática, una herramienta que ustedes pueden consultar para el desarrollo de acciones de adaptación, planes de ordenamiento del territorio que nos permiten consolidar información clave y contundente para el desarrollo de medidas de adaptación al cambio climático. Muchas de esas medidas están orientadas también a otras áreas, como son la articulación con los instrumentos de planificación, herramientas de manejo del paisaje, en biodiversidad de servicios ecosistémicos que proveen de esos servicios del agua, conservación de suelo para mejorar la agricultura, a través de áreas protegidas, reservas naturales de la sociedad civil, redes fenológicas, restauración, recuperación y rehabilitación, pagos por servicios ambientales. En construcción sostenible tenemos en el proyecto Mojana Clima Vida bioconstrucción sostenible a través de casas palafíticas para que no se inunden y las comunidades puedan desarrollar sus procesos productivos libres de la inundación. Obra de estabilización y control de drenajes, lo que desarrolla la CAR Cundinamarca a través del proyecto Checua. Reciclaje de plástico en construcción sostenible, algunas acciones que lideran algunos líderes en Santa Marta, en aprovechar los plásticos que vienen de las bananeras para hacer ese tipo de reciclaje de los plásticos. Y otras energías alternativas, los biodigestores que contribuyen enormemente a la cocción de alimentos, descontaminan las fuentes hídricas, huertos leñeros, secadores solares, para mejorar ese proceso de secado del café en muchas regiones. Y no se queda aparte el turismo de naturaleza. En muchas regiones de Colombia se maneja ese tema del fortalecimiento al turismo para que las personas puedan beneficiarse de la educación ambiental, de la transformación de sus productos, de ofertar todo ese tipo de beneficios de la naturaleza para el beneficio de las personas en los territorios. Otra cosa importante es la gestión del recurso hídrico. Estamos recuperando tecnologías antiguas como el ariete, eh, cosechas de agua y almacenamiento y distribución de lluvia, jagüeyes allá en la costa Caribe, en unas zonas demasiadamente secas, como les mencionaba en La Guajira, están utilizando los jagüeyes como reservorios para alimentación y también para el abrevadero de sus animales. También existen sistemas de tratamiento de anaeróbico y descontaminación de aguas mieles que utiliza en café para descontaminar y no utilizar mucha cantidad de agua para el tratamiento de estas o para el proceso de tratamiento de las aguas mismas que van a parar a las microcuencas. Por otro lado, en el sistema de seguridad alimentaria encontramos un sinnúmero de medidas en todos estos proyectos de cooperación, enriquecimiento de gastronomía local, rescate de alimentos, jardines de vida para la producción agroecológica, producción de alimentos bajo invernadero con cosechas de agua lluvia allá en el proyecto AICA Condesán,
Mercados campesinos, tenemos más de 30 mercados campesinos a nivel nacional a través de negocios verdes, cadenas de valor y fortalecimiento de procesos de comercialización para que nuestros productores campesinos vendan y oferten sus productos a las personas de las ciudades, mejorando la seguridad y la soberanía alimentaria. Producción de alimentos con enfoque agroecológico, mínima dependencia de insumos químicos y pesticidas, más orientado a la agricultura orgánica y a la producción orgánica en los territorios. Y los sistemas productivos apícolas, sabemos que muchas de esas especies hacen procesos de polinización y también hay elementos claves en la venta y mejoramiento de la seguridad alimentaria. En manejo y conservación de suelo tenemos centros de propagación de viveros en comunidades, en todos estos proyectos de cooperación que les he mencionado, donde las comunidades propagan las especies nativas y empiezan a restaurar esos territorios en alta montaña para la conservación. Igual en el proyecto Mojana, la rehabilitación de estas zonas inundables. Y el manejo de la bioingeniería, recuperación y rehabilitación de suelo, lo que maneja el proyecto Checua con la carga Cundinamarca. Otras medidas de adaptación con los sistemas agropecuarios sostenibles, como son los arreglos silvopastoriles, acueductos ganaderos, árboles dispersos en potreros, rotación de potreros. Todos esos elementos es un proyecto que se desarrolló por FEDEGAN, CIPAC a nivel nacional, en modelos regionales, utilizando todas estas medidas para producir y mejorar las condiciones de nuestros ganaderos a nivel nacional. Y no se queda atrás los sistemas de alerta temprana, ¿no? A nivel nacional, a través del apoyo del IDEAN, se tiene una mesa técnica agroclimática liderada por el Ministerio de Agricultura y la idea es hacer un monitoreo local del clima y establecer algunos bioindicadores donde las comunidades aportan elementos claves para ese sistema de alertas. Entonces vamos a mencionar muy rápidamente en el proyecto andino de adaptación a cambio climático de agua, AICA, en generar y compartir datos, información y experiencias relevantes para la adaptación a la variabilidad y al cambio climático, apoyados por el IDEAN, las corporaciones autónomas, las universidades y Agrosavia. Tenemos algunas medidas mencionadas como cosechas de agua y lluvia, monitoreo meteorológico participativo, centros de germinación agroforestal, turismo sostenible, restauración ecológica, biofertilizantes, jardines de vida y una red fenológica de monitoreo de aves. Esto es lo que ha desarrollado el proyecto AICA Condesana ya en el lago de Tota, en el departamento de Boyacá. Una experiencia muy bonita que realmente está muy ligada de otro proceso que adelanta la Fundación Humedales en seguir irradiando todas estas lecciones aprendidas a otros territorios donde presentan las mismas características de lagos o áreas de humedales. El proyecto de adaptación a los impactos climáticos de la regulación y suministro de agua en el área de Chingaza, La Paz Guerrero, donde se fortalece la capacidad de amortiguación y regulación hídrica para el suministro de agua del área metropolitana de Bogotá y los municipios colindantes, con el apoyo de Conservación Internacional Colombia, el Acueducto, el IDEAN y las corporaciones autónomas regionales. Allí se tuvieron algunas medidas de restauración, rehabilitación ecológica para disminuir los impactos a la regulación hídrica. Tenemos aislamientos en áreas de importancia y regulación hídrica, enriquecimiento de relieves de vegetación nativa, recuperación de áreas degradadas. Y miren lo que observan en la fotografía, las comunidades mismas campesinas tienen sus propios viveros, tienen el conocimiento fenológico, las semillas, y finalmente llevan a las áreas para restaurar esos ecosistemas altoandinos, para la conservación de los diferentes relictos de bosques. En el tema de la adaptación de sistemas productivos para disminuir el impacto del clima en la regulación hídrica, tenemos producción de alimentos con enfoque agroecológico, nada de insumos químicos y pesticidas, solo orgánico. La mayoría de estos insumos viene de las fincas, a bajos costos, genera una salud en el ser humano porque son productos que no tienen síntesis química, sino productos sanos para la alimentación y mejoramiento de la seguridad alimentaria. Sistemas silvopastoriles para recuperación de zonas ganaderas degradadas a través de la siembra de forrajes productivos para la alimentación, para el fortalecimiento de la producción de carne y leche en ganadería. Sistemas de producción de gallinas ponedoras bajo pastoreo con cosechas de agua lluvia. El elemento de cosechas de agua lluvia constituye un elemento clave como acumular agua que viene de los techos para facilitar esa distribución de agua en los sistemas productivos.
Sistemas productivos apícolas, como les mencionaba antes, son sistemas para la polinización de los cultivos de café o de hortalizas para mejorar la productividad de los mismos. En el tema de uso eficiente del agua, tenemos reservorios para almacenamiento de agua lluvias, bebederos sustitutos para el ganado, para que el ganado no contamine las fuentes hídricas, sistemas sépticos para el tratamiento de aguas residuales domésticas, que no vayan a parar la contaminación directamente a las fuentes, sino que se haga un tratamiento previo. Y en el tema de desarrollo de cadenas de valor y comercialización, se tienen identificación de circuitos cortos de comercialización, organizaciones allá en el municipio de Guatavita, donde las comunidades se han organizado y están procesando lácteos, están procesando miel, propóleo y subproductos de la apicultura para generar en los mercados campesinos valores agregados para fortalecimiento de sus comunidades. Algunas ilustraciones de producción de alimentos bajo invernadero con cosechas de agua lluvia, algunos diseños, se tienen unas cartillas que si ustedes pueden acceder a ellas a través de la web, podemos entregárselas para que ustedes puedan planificar y diseñar estos sistemas alternativos en otros territorios. Otro de los proyectos que venimos desde el Ministerio de Medio Ambiente a través del apoyo a la Corporación Corpo Guavio e implementación de medidas de adaptación a la variabilidad del cambio climático. Aquí tenemos algo muy interesante, que no hay que ver solamente la conservación con especies solamente de áreas de sucesión vegetal o de protección, sino utilizar especies de la seguridad alimentaria. Y así se cumple nuestro mecanismo de establecer sistemas silvopastoriles, 40 hectáreas y 40 kilómetros de aislamientos, establecimiento de 43 hectáreas con cacao, establecimiento de 40 sistemas agroforestales de aguacate Hass, con un plan de seguimiento y monitoreo. Entonces, estos árboles que también cumplen la función de regulación hídrica, son sumideros de carbono, producen oxígeno, ahí nos regulan nos conservan los suelos, están cumpliendo un efecto alimentario en las comunidades. Entonces, todos hacemos parte de la acción climática. Esta es la primera presentación que le hago en el día de hoy a ustedes, entonces quedo atento a sus inquietudes y preguntas. Estimado Fabio, muchísimas gracias por la información brindada y como se comenta, también está la oportunidad de poder realizar las consultas que se tengan referente a la presentación, comentarios que pueden darlas a través de la herramienta del chat. En caso de al momento no tener consultas por parte de los participantes, si gustan podemos continuar también con la siguiente presentación. Tenemos una presentación siempre a cargo de su persona, estimado Fabio, referente al aprendizaje para un monitoreo climático popular y campesino. Si gustan, podemos avanzar en la presentación mientras hacemos también la atenta invitación a los participantes a poner sus consultas. Bueno, nos dan un comentario del señor Andrés, que muchísimas gracias por la presentación, estimado Fabio, muy completa. Entonces, siempre invitamos a los participantes a que pueden utilizar la herramienta del chat o incluso tomar la palabra a través de la opción de mano levantada. Entonces, estimado Fabio, continuamos con la siguiente presentación y pues en el transcurso vamos viendo las consultas que surjan. Listo, muchísimas gracias. Bueno, de todas esas medidas de adaptación que ustedes observaron, ahí aparece el sistema de alertas tempranas y aparece algo que lidera el Ministerio de Agricultura, que son las mesas técnicas agroclimáticas a nivel país. Pero quiero contarle un poco la historia de esos sistemas de alertas. Allá en el proyecto CRIT, en las comunidades indígenas campesinas, el IDEAN, con las Naciones Unidas, el PNUD, desarrollaron un proyecto de sistemas de alertas con comunidades campesinas, indígenas. Y allá se empezaron a desarrollar este tipo de aprendizaje y conocimiento, ligando el conocimiento técnico-científico del IDEAN y el conocimiento ancestral campesino indígena de nuestras comunidades. Entonces se hizo un ejercicio muy bonito donde se logró desarrollar esos bioindicadores del clima, los sistemas de alerta, las comunidades llevaban en sus fincas evaluaciones de precipitación y temperatura, sus pluviómetros y sus termómetros,
y todo el conocimiento ancestral de las aves, del conocimiento campesino que aporta elementos vitales para el desarrollo de un sistema de alertas tempranas. Y muchos de estos ejercicios se han duplicado a través de la cooperación internacional allá en el país de Honduras, en Olancho, en muchas regiones, se desarrollaron acciones para café, maíz y frijol en estos territorios, siguiendo estas mismas metodologías. Entonces, prácticamente se ha ido como aumentando a nivel nacional a través de esas mesas técnicas agroclimáticas para fortalecer a nuestros campesinos en manejar el monitoreo climático popular y campesino. Es un proyecto apoyado por la cooperación alemana, el PRONDC. Es un proyecto apoyado por ellos desde el Ministerio del Proyecto IKI. Entonces, el alcance de los sistemas participativos de alertas tempranas es promover el desarrollo de acciones conjuntas entre instituciones y comunidades para fortalecer sus sistemas agroforestales y agroalimentarios que permita proveer esa información agroclimática oportuna y eficaz a las comunidades expuestas a esas amenazas climáticas, ¿no? Entonces, no quedarnos solamente en la información del meteorólogo que se le suministra los pronósticos y las alertas, sino también es ir más allá a través del diseño de medidas adaptativas, donde nuestros campesinos puedan evaluar realmente si esas medidas están disminuyendo su vulnerabilidad al cambio climático en sus cultivos, por ejemplo. Entonces tenemos alguna, como un enfoque metodológico. En primera instancia hay que caracterizar las condiciones climáticas y productivas locales a través de sus medios de vida, en lo social, en lo económico, ambiental, pero también en los elementos de amenaza y riesgo desde su predio y desde su comunidad. Y posteriormente hacer un monitoreo de esas condiciones meteorológicas locales a través de esas redes agrometeorológicas y uso de los bioindicadores del clima. Y es muy importante los bioindicadores porque en muchas regiones a estas especies de aves o especies de hormigas de alguna manera nos están indicando esas condiciones de si viene sequía o si viene lluvia. Por otro lado, se hacen unas mesas agroclimáticas campesinas donde se evalúan las predicciones climáticas estacionales, análisis de riesgo y se diseñan esas medidas de adaptación. Posteriormente se llevan a campo y se diseña con el agricultor esas medidas y se hacen prácticas de conservación de suelos, biopreparados, abonos orgánicos, lo que ustedes vieron en todas las medidas de adaptación que tenemos en ese portafolio. Y finalmente, pues se capacita en manera permanente a las comunidades en temas de esos sistemas de alertas tempranas. Entonces, existe un empoderamiento de la racionalidad climática. Entre el campesino y el investigador de la meteorología debe haber confianza, conocimiento, experiencia y conciencia. Estar muy activo en querer aprender de lo práctico y de lo sencillo en los territorios. Entonces, en ese sentido, mirando dos módulos de racionalidad climática, el primero es un primer encuentro para la terminología del cambio climático. Es muy importante que nuestros campesinos, nuestras comunidades, nuestras instituciones se nivelen en el conocimiento de cambio climático, qué es vulnerabilidad, qué riesgo, qué es amenaza, de una manera muy sencilla y práctica. Entonces, el encontrarse el conocimiento técnico y el saber popular, allí se vuelve una dinámica interesante, porque se hace con los campesinos, el meteorólogo se vuelve investigador, el agrónomo, el agroecólogo, y participa activamente con ello en el diseño de esas medidas en sus territorios y le ayuda a analizar la información climática, para qué le sirve, qué cantidad de agua utilizar en su cultivo, qué acciones debe prevenir para las afectaciones del clima cambiante en caso de que haya lluvias intensas y haya problemas de remociones en masa. Entonces hay que hacer trinchos, hay que hacer actividades para disminuir esa vulnerabilidad. Entonces ahí se socializan los conceptos, se reconoce el territorio, se analiza la información de los impactos del clima que ellos están percibiendo en su región y se hace un análisis participativo de esa información. En otro segundo encuentro se encuentra la gestión local de la información. Ya es interpretar la información climática, los pluviómetros, la información llega a una base de datos, entonces cómo gestionar esos datos climáticos y si de alguna manera se asocian con la información que maneja el IDEAN a nivel nacional y promover el uso de esas fuentes de información climática como herramientas tecnológicas.
Y en muchos casos esa información llega a los celulares. Por ejemplo, mucha información tecnológica llega y le dice al agricultor diariamente cuánto va a llover, qué hay que hacer, época de siembra, todo ese tipo de cosas las adquiere el campesino de una manera muy receptiva a través de esos boletines agroclimáticos participativos. Entonces es muy importante que tener en cuenta todos esos aspectos y esa relación que existe entre el campesino y nuestro investigador local. Entonces, ¿qué hacer para monitorear el clima? Planificar las siembras y las cosechas, uso responsable del agua, optimización de operaciones agropecuarias, aplicación óptima de insumos y preparación del terreno. En este caso, más orientado a la agricultura orgánica, en tener un mejor tratamiento de cultivos ante plagas y enfermedades. Ya la tecnología nos ha mostrado en agroecología que existen muchos plaguicidas biológicos que nacen de las mismas plantas medicinales, en el arreglo de cultivos, que disminuyen el efecto de las plagas de manera preventiva. Y en la escala municipal, pues le sirve al municipio para un aporte a la unidad de gestión de riesgos de su municipio, para prevención de inundaciones o avalanchas o incendios forestales, el municipio sepa utilizar esa información y contribuir a la reducción de daños y pérdidas en el sector agropecuario. Entonces creemos que ese nivel y ese grado de valor se va adquiriendo a través del dato, de la información, del conocimiento y de la sabiduría. La sabiduría ahí se ve desarrollada a través de todo ese proceso, porque tiene una aplicabilidad práctica. En este caso, ustedes ven cosechas de agua lluvia allá, aprovechando el agua que viene de los techos, o en la siembra de sus cultivos en épocas óptimas de siembra, variedades resistentes a plagas y enfermedades, abonos orgánicos, ¿cierto? Entonces, todo lo que nos provee Dios es algo muy interesante en este proceso. Entonces observamos que muchas evaluaciones hechas por nuestros mismos campesinos, allá en las regiones de San Onofre, Palo Alto, observamos cómo ellos han empezado a sistematizar en esas planillas y con el apoyo del meteorólogo empezamos a ver promedios históricos de 1212 milímetros en base a la precipitación y la evaluación que hace la dirección del IDEAM. Entonces, hemos tenido en el proyecto NDC 567 participantes entre el del 2021 y el 2022 en 6 municipios. En el año 2021, 190 participantes. Entonces vemos, se hacen ejercicios prácticos, redes de conocimiento, intercambio y sabiduría, donde ellos prácticamente van a ejercer esa práctica de la tecnología expresada por los agrónomos o los agroecólogos en el conocimiento técnico y fenológico de las especies y ya ellos van relacionando cómo vienen las enfermedades y qué tipo de acciones para disminuir ese impacto de las plagas y las enfermedades en los cultivos. Entonces, ahí se genera un conocimiento básico que es lo que fortalece la seguridad alimentaria, en que no se hace conocimiento en unos laboratorios, por ahí encerrado unos científicos, sino que realmente se saca el conocimiento de esos laboratorios y se lleva a campo para que las comunidades reconozcan su territorio y además como son expertos en el manejo de sus cultivos, saben la problemática de sus plagas, cuando se une ese conocimiento hay un crecimiento en esa sabiduría para ambos lados, para el conocimiento científico y para el conocimiento ancestral campesino. Ya en parcelas de monitoreo agroclimático, en fomentar esa investigación participativa de modelos productivos adaptados al clima. Entonces se tienen en las distintas regiones, para el caso de la yuca, en Buenavista, Ovejas y en San Pedro, el frijol en el municipio de Toluviejo, el maíz en el municipio de San Onofre y el ñame en cultivos en los municipios de Palmito, ¿no? Y se empiezan a hacer preguntas de investigación. ¿Puede el clima cambiante transformar las dinámicas fenológicas y fitosanitarias de los sistemas productivos? Y esas preguntas orientadoras son las que sirven para discernir y analizar cuál es la mejor alternativa para el desarrollo de mis cultivos. Y así observamos a nivel geográfico de sistemas de información, parcelas de monitoreo en las diferentes regiones de este estudio de GIS, del PRONDC. En áreas de San Onofre, en parcelas de maíz, por ejemplo, nuestros campesinos han llevado toda esa información
de esos periodos. Y encontramos en algunos territorios que llevan hasta más de 3 años levantando toda esta información, porque a ellos les interesa que esta información la puedan aplicar a su cultivo. Y en el caso de eh, etapas fenológicas de los diferentes cultivos de maíz, observamos en los diferentes preparación y siembra, germinación, desarrollo de foliolos, aparición de los órganos florales, hasta llegar a la maduración y cosecha. Entonces ellos ya tienen una duración establecida de días, un registro de lluvia y los meses. Y muy ligado a la información climática que nos reporta el IDEAN de pronósticos y alertas, en qué época hay fenómeno de niña, en qué época hay niño, aquí escasez del agua y cómo usted puede sembrar, en qué época puede sembrar utilizando las fases lunares, la radiación solar, porque son elementos claves que manejan la tecnología y que hay que empezar a reconocer todas esas variables, no solamente precipitación y temperatura, sino humedad relativa, brillo solar y todas las variables posibles para empezar a analizar que esa información sea clave para diseñar y promover mejor mi cultivo en mi territorio. El caso de San Pedro para el caso de la yuca. La yuca es una especie que es muy resistente sobre todas las condiciones de sequías extremas. Entonces observamos la evaluación que ellos han desarrollado en temperatura y precipitación para sus fincas. Y en el mismo caso del maíz, el caso de la yuca, las diferentes etapas fenológicas, enraizamiento, tuberización, engrosamiento, hasta su cosecha, en los días y registros de lluvias que están llevando en sus fincas. Entonces allí les ha servido toda esta información para que puedan desarrollar su cultivo de una mejor manera utilizando biopreparados, prácticas de conservación de suelos, arreglo de cultivos, no solamente monocultivos, sino a través de policultivos para disminuir el efecto de las plagas, y así sucesivamente se dan esas sugerencias desde el técnico, por ejemplo, el caso del maíz en épocas de siembra, esperar a que los contenidos adecuados de humedad del suelo, altas temperaturas pueden retrasar la emergencia. Son todos esos conocimientos que maneja el fitopatólogo, el entomólogo especialista de algún instituto de investigación. Entonces, sacar ese científico de su de escritorio, de su laboratorio y llevarlo a campo para que también se unte un poquito de terreno y pueda empezar a dar elementos claves en el manejo de la fitopatología o el manejo del tema de los mismos insectos que son los que afectan nuestros cultivares. Otra experiencia muy bonita es la que hemos desarrollado en el sur del Huila, en el departamento del Huila, a través de Café Nespresso y la Corporación Autónoma Regional CAN del Huila. Hicimos un sistema de participativo de alertas en cultivo de café con la implementación de buenas prácticas agroecológicas. Entonces, allá hay estaciones que nos alertan no solamente la ocurrencia de avalanchas e inundaciones, sino el sistema del cultivo. Tenemos prácticas de conservación y manejo de suelo a través de trinchos, secadores solares para mejorar las condiciones de transformación del producto a cafés especiales, ya que Café Nespresso vende este producto en Europa, con productos que vengan desde una agricultura sana, orgánica, sin pesticidas ni químicos. También el arreglo de sistemas agroforestales guamo, nogal, plátano. El tema de la lombricultura, el tema de las micorrizas, como hongos eficientes para la producción de café. Y las prácticas de conservación y manejo de suelos en todos los territorios. Entonces, estas prácticas son el diario vivir, pero nosotros nos estamos ligando al agroclima, una plataforma agroclimática del Comité de Cafeteros que lleva más de 100 años de investigación y que tiene todo el diseño de medidas de adaptación, mitigación y riesgo para el cultivo del café. Entonces, allí hay información de tiempo y clima con las condiciones actuales, los registros históricos, los pronósticos de lluvia, también aplicaciones prácticas en épocas de siembra, vuelos de broca, balance hídrico. Toda esa información la encuentra uno en el portal y el cafetero puede eh, seguir esta instrucción agroclimática del Comité de Cafeteros y contar con el apoyo, porque ahí es un gremio fuerte a nivel nacional. Cuentan con el apoyo de un técnico, un agrónomo que permanente va a visitar sus cultivos, a darle esas recomendaciones técnicas si tiene alguna duda a partir de esta plataforma. Y es así como se han desarrollado e implementar medidas de adaptación, por ejemplo, enseñarle a nuestros campesinos a manejar la práctica del nivel A para el diseño de curvas de nivel para evitar que el agua
en épocas muy lluviosas ocurren deslizamientos, como ustedes lo pueden apreciar allí en el diseño de estas curvas de nivel para cultivos de maíz, frijol, café y barreras vivas hechas con cultivos de piña, frijoles, maíces, café, para detener los suelos, zanjas de drenaje para que el agua salga hacia las partes más bajas sin llevarse los suelos, con barreras vivas, curvas a nivel en café y otras prácticas que estamos desarrollando de manera, ya llevamos con Café Nespresso 3 seminarios donde les enseñamos a nuestros campesinos a aplicar enmiendas orgánicas del suelo a través de abonos orgánicos con base a estiércoles, compost, restos vegetales, restos de cultivos, abonos orgánicos. Mire que escasitamente utilizamos la cal agrícola, fosforita huila y la levadura que viene de afuera y la melaza. La mayoría son componentes que vienen de los procesos productivos de sus fincas y que genera aprendizaje, genera conocimiento y además genera salud humana, porque la idea es que estos productos son orgánicos, sanos, sin contaminación. También tenemos otro tipo de biofertilizantes biológicos, como enmiendas orgánicas al suelo, los superabonos líquidos, que con mucha energía equilibrada y armonía mineral, preparados en base a la mierda de vaca, muy fresca, disuelta en agua, a través de enriquecimiento con leche, melaza y ceniza, y un fermentado en tanques plásticos, nos permite tener un biofertilizante de muy buena calidad. Y le agregamos algunos minerales, sulfatos, tecino, cobre, para enriquecer este producto. Nuestros campesinos han aprendido a desarrollar este tipo de tecnologías muy fáciles, aplicadas de manera permanente en cultivos de café, frijol, fortaleciendo la productividad de los mismos. Otras prácticas que desarrollamos permanentemente en nuestro país es el tema de los trinchos o barreras, que son pequeñas estructuras en guado o piedra que se ubican en forma escalonada para evitar que se ruede nuestra tierra y disminuir la velocidad del agua, detener el arrastre del suelo. Entonces, estas son prácticas muy fáciles, utilizando tecnologías de utilizar la guadua, que es un elemento vital. Acá le decimos el acero natural, el agua que conserva los suelos, protege las cañadas y además es un elemento de construcción para diseño de casas, puentes, pero también es utilizada como un elemento vital para la conservación de los suelos. Otro elemento clave es los biopreparados. Si queremos controlar de manera preventiva el caldo sulfocálcico a través de mezclar azufre y cal y utilizarlo recurrentemente para prevención, por ejemplo, el caso de fumigar frijol, habichuela, haba y leguminosas. Y con este control permanente se evita la aplicación de pesticidas y químicos que nos afectan la salud humana y estamos utilizando elementos naturales que van a servir para prevenir las plagas y las enfermedades. Igualmente con el cardo bordelés, a través de sulfato de cobre, cal hidratada, y hay unas diferentes dosis de aplicación y tratamiento para nuestros cultivos para prevenir el efecto de los hongos, en el caso de la roya en café. Y ahí nos enseña unas cartillitas muy sencillas de cómo de usarse, ¿no? Cuántas partes de agua, cuántas partes del caldo, en qué cultivos como el frijol, repollo, en cultivos como la papa, la zanahoria, es decir, un sinnúmero de aplicaciones prácticas que se desarrollan en el ejercicio práctico con nuestras comunidades campesinas. Entonces, ahorita, no sé si ustedes reconozcan ese famoso almanaque Bristol, no sé si en otros países lo desarrollaron, pero era como el que nos daba las opciones de luna llena, luna nueva, el que nos daba en qué mes llueve. No, ya ahorita tenemos toda una información agroclimática generada por los institutos de investigación en el tema de sistemas de alertas tempranas. Ya tenemos toda una información a nivel nacional, el Ministerio de Agricultura lo lidera, se tienen unas mesas agroclimáticas participativas, se tiene información y la idea es avanzar a lo práctico, no quedarnos solamente en la información del clima, sino también avanzar a que todas esas acciones prácticas se desarrollen en los territorios, generando aprendizajes y conocimientos. Y algo que les menciono, uno como profesional en esta área
también deben en sus casas tener prácticas de adaptación. Por ejemplo, tengo cosechas de agua lluvia, tengo gallinas, tengo pollos, tengo utilizando abonos orgánicos, tenemos reciclaje de basuras. Aquí los fines de semana el carro de la basura se lleva todo lo orgánico para transformarlo en abonos. Entonces, mire, estamos cumpliendo una función ecológica y ambiental desde lo personal hacia lo institucional. De todas maneras, muchísimas gracias por su atención, por haberme dado la oportunidad de llevar a ustedes este conocimiento que verdaderamente fortalece la soberanía y la seguridad alimentaria de nuestros pueblos. Muchas gracias y un feliz día. Nuevamente, muchísimas gracias, estimado Fabio. Bueno, de igual manera, las personas, los participantes en el chat están mencionando referente a que ha sido muy bueno el contenido de las presentaciones y que también excelente que se predica con el ejemplo. Consultan referente a si se va a poder compartir la presentación. Entonces, con el permiso también de los ponentes, comprendería que sí, que seríamos compartiendo las presentaciones y de igual manera comentar que en el marco de la plataforma Coopera Sur que tiene Proyecto Mesoamérica, ahí va a ser también alojada es la grabación de esa sesión en caso que también los participantes deseen volver a verla o en su caso poder también compartirla con los colegas del trabajo. Entonces, nuevamente quisiéramos consultar si alguno de los participantes tuviera alguna consulta adicional referente a las presentaciones que se estuvieron proyectando el día de ahora y especialmente con las de Fabio. Consultamos si hay consultas, pueden colocarlas en el chat o levantar la mano. Sí, de Vamos a acuerdo, ver. yo les haré llegar toda la información de estos contenidos a sus correos y para que el CISAN también se los transmita a ellos en los territorios. O si me dejan los correos electrónicos, yo con mucho gusto se los envío. Perfecto, estimado Fabio. Muchísimas gracias por también su apoyo y disposición para compartir las presentaciones proyectadas el día de ahora. Bueno, no vemos consultas, más que todo el agradecimiento por la información compartida. Entonces, en ese sentido, bueno, tenemos en estos momentos una consulta de Jairo García que nos consulta. ¿Los datos generados en años anteriores se manejan en alguna base de datos? Dejamos el espacio, estimado Fabio. Sí, para el caso de los ejemplos de sistemas de alertas tempranas, los meteorólogos del IDEA y ahorita con el sistema de alertas, a través de las mesas técnicas agroclimáticas, ellos manejan toda la información que está en la página del IDEA, están los pronósticos, los alertas, y todo eso es lo que conforman tener unos boletines agroclimáticos en estas mesas técnicas. Entonces, esos boletines se hacen capacitaciones en los territorios y se comparten esos boletines de esas pronósticos y alertas climáticos y se asocia con las medidas de adaptación. Y ese elemento es lo que tiene el agricultor para hacer un seguimiento permanente a sus cultivos. La idea es promover esto para que se duplique en todas las regiones del país, pero la información de tipo climático la tiene el IDEAN en su plataforma. El que quiera consultar puede ir a la web www.idean.gov.co y ahí puede utilizar desde el escenario de cambio climático, están todos los documentos, información de la tercera comunicación, en los temas más específicos para pronósticos y alertas, se tienen boletines diarios, mensuales, y de toda la información que recopila el IDEAM para cualquiera que pueda utilizarla, la pueda desarrollar para las prácticas en sus cultivos. Perfecto. Igualmente tenemos otra consulta y nos comentan que cuál es la plaga que afecta a la paloma de cera. Dice que la señora Gloria, ella vive en Tolima y que le interesa mucho el área de Toche y que ahora está escribiendo sobre paisaje cultural cafetero del Tolima. Entonces, dejamos aquí el espacio para corresponder a la consulta de Gloria.
Cuando usted habla de afecta la paloma de cera, o sea, ¿se refiere al árbol nacional de Colombia, la Palma, palma de dice, cera? sí, ahí te acaba de corresponder y te dice palma. Palma de cera. Ah, bueno. Bueno, ese es un estudio que revisé de un agroecólogo que fue profesor de la Universidad del Tolima, agrónomo, que era muy enfocado en la agroecología, Gonzalo Palomino. Entonces, si quiere, me das un espaciecito de tiempo y reviso en mis archivos y cuando encuentre es un documento que escribió él sobre esta plaga que está afectando, prácticamente es un cucarrón que se introduce por el tallo y empieza a matar la planta, ¿no? La palma de cera. Entonces es muy importante, ya que podemos tener controles a través de feromonas, a través de que puedan de alguna manera empezar a controlar esta plaga en el cultivo o en la palma de cera, perdón. Perfecto. Bueno, ya, Gloria Natalia, gracias por la respuesta. Y también tenemos una consulta adicional por parte de Cintia Barrantes, que dice, consulta de cómo trabajan con las nuevas generaciones, jóvenes y niños. Bueno, una pregunta muy interesante, ya que desde el Ministerio de Medio Ambiente se está trabajando y sobre todo en la Dirección de Cambio Climático el tema de género. El tema también de relevo generacional. Sabemos que aquí en Colombia, casi en un 80 o 90%, nuestras escampos, nuestras fincas en el campo prácticamente están viviendo nuestros padres, ancianos que han quedado en estos territorios y además que son muy vulnerables. Y la mayoría de los jóvenes se han ido a las ciudades a buscar mejores medios de vida o quizás muchos se van a otros países a trabajar. Sin embargo, consideramos importante y para este gobierno del cambio es muy importante fortalecer ese relevo generacional, el enfoque de género, de familia, donde todos estos proyectos que ustedes han visto de cooperación internacional, el elemento de la mujer en su participación en los proyectos, en su activación de participación de los niños, los jóvenes, en todos estos procesos productivos. Consideramos importante envolver a lo de las famosas escuelas de café que desarrollaba la Federación de Cafeteros en espacios y sitios donde nuestros campesinos aprenden del conocimiento agrícola y van a las parcelas a practicarlo de manera práctica de lo aprendido en esa sitio que les promueve. Inclusive en muchos temas le estamos insinuando a Agrosavia, que ha sido el que ha generado investigación a nivel nacional en la parte agrícola, a que empiece a generar investigación participativa y empiece a llevar a campo todo ese conocimiento ancestral y lo imparta no solamente a los adultos, sino también a los jóvenes y a los niños, para que los niños y jóvenes se queden en el campo, le cogen amor a la tierra y finalmente vean que el campo es una buena alternativa productiva. Perfecto, muchísimas gracias, estimado Fabio. Bueno, nuevamente el señor Jairo García consulta que si todas estas medidas de adaptación mencionadas solamente se utilizan en Colombia o existen otros países en donde hay implementaciones similares. Bueno, primeramente recordar que es referente también a la experiencia colombiana, pero, estimado Fabio, si usted tiene también eh, retroalimentación respecto a la consulta, también le cedemos el espacio. Y yo les mencionaba que nosotros, en base a esa experiencia de comunidades indígenas del CRI en el Cauca, del sistema de alertas tempranas, a través de un proyecto de la cooperación alemana Clifford, allá en Centroamérica, Honduras, yo participé en la parte del componente productivo en campo. Trabajamos en Olancho, departamento de Olancho, departamento del Paraíso, y desarrollamos con nuestras comunidades campesinas ese sistema de alertas en café, frijol y maíz. Entonces, todo ese conocimiento metodológico que teníamos de allá de la ancestralidad indígena del CRIT en el Cauca, lo llevamos con expertos como el doctor Francisco Boche y expertos meteorólogos como Gloria León y logramos desarrollar un proceso bien interesante en estas regiones donde el café es fuertemente afectado por la roya, ¿no?
Entonces, empezamos a desarrollar a través de 2 años de prácticas agroecológicas y de llevar información climática con nuestros campesinos allá en estas regiones. Y prácticamente fue un ejercicio muy bonito y realmente se siguen desarrollando esas acciones en campo de este aprendizaje del campesino y del técnico. Perfecto, muchísimas gracias por la respuesta. De igual manera, como lo menciona Elisa aquí en el chat, de que estas experiencias vienen a fortalecer los procesos que en los países se realizan. Sin duda, importante, ¿verdad? La generación, como mencionábamos al inicio, la generación de estos espacios donde se intercambian conocimientos, buenas prácticas, dado que pues en la región tenemos bastantes retos similares. Entonces, agradecemos a los ponentes del día de ahora, de esta sesión, y recordamos que la presentación, la grabación de esta presentación va a estar alojada en la plataforma Cooperasur. En estos momentos he colocado el enlace en el chat para que todos puedan ingresar, que de igual manera en esta plataforma se alojan cada uno de los webinarios, talleres que se hacen en el marco del proyecto Mesoamérica y que de igual manera aprovechamos el espacio a que puedan también explorar las opciones de cursos. Hay diferentes cursos que hay tanto de medio ambiente, hay de educación de diferentes sectores en el marco del trabajo del proyecto Mesoamérica, entonces les hacemos también una atenta invitación para que puedan explorar la plataforma y por supuesto inscribirse en los cursos que también son totalmente gratis y que es también en el marco del apoyo que brinda Colombia en Proyecto Mesoamérica. Entonces, estimado Fabio, estimado Sebastián, Carolina, les agradecemos nuevamente el espacio. De igual manera, al comisionado Víctor Gómez y a nuestra enlace EMSA, la señora Fanny Sierra, por la generación e iniciativa de estos intercambios de conocimiento. Entonces, quedaríamos pendientes de compartir las presentaciones proyectadas en este día para que ustedes puedan volver a repasar la información brindada. Nuevamente agradecemos el espacio a cada uno de ustedes por haber participado en esta sesión y les deseamos un excelente día. Saludos a todos. Hasta luego, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, estimado Fabio. Feliz día a todos.